Jóvenes ilustres, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que escuchen esta cápsula de la introducción del tema 3. Ya aquí ya han realizado ya un recorrido, los quiero felicitar. Han caminado y ahí han compartido las ideas con otros colegas, con otros camaradas, se puede decir, y vamos a ir recorriendo. Sobre todo, me da gusto que también vayan realizando las evaluaciones que vienen en la plataforma. Eso va a ayudar como un indicador, eso es la evaluación, un indicador para saber cómo estamos, hacia dónde queremos ir y cuáles son las mejoras que debemos de realizar. Pues bien, aquí ya en el tema 3 vamos a ir viendo algunos puntos de vital importancia y sobre todo controvertidos, porque se pensaba a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, que la razón iba a ser el motor por el cual el hombre iba a progresar, evitando conflictos, evitando totalmente holocaustos, sacrificios, etcétera, de humanos, muerte, etcétera. Pero resulta que la razón fue la que casi destruye al ser humano en el siglo XX. ¿Por qué? Porque hubo las guerras y mucho se ha argumentado, dicen que las guerras fue totalmente irracional. No, todo lo contrario, fue totalmente racional y muy racional, pero no razonable. Pues bien, aquí el tema 3 se va a ver lo que son los o el sistema social, por el cual sistema viene prácticamente de este organismo que se ha tomado de la sociología, de la parte del estudio. Es decir, cuando hablamos de sistema es que es un proceso por el cual va avanzando. Habíamos platicado en las sesiones pasadas del concepto de la dialéctica de Marx, que decía que el motor era la lucha de clases. Debe haber siempre luchas de clases para que una sociedad avance. Todo marxista debe de generar siempre un conflicto, porque el conflicto es el motor por el cual la historia va avanzando. Pero sabemos que no es así. La paz también es un proceso por el cual se puede ir avanzando. Por lo tanto, este sistema social lo van a ir viendo cómo se va constituyendo. Sin duda alguna es un tema muy interesante, debatido también, pero bueno, es parte de este recorrido que van a ir realizando. También otro punto de vista, también debatido, también un poco de estigma, también de molestia, se va a ver el tema de la clase social, la clase social. Sabemos muy bien, y esto nos queda como un aprendizaje de vida, que en tener mucho dinero no garantiza tener educación. Por lo tanto, cuando hablamos de clase social, se va a ir analizando desde el punto de vista, claro está, de la periferia en México y también en América Latina, cómo se ha ido constituyendo este tipo de clase social. ¿Por qué algunos tienen mucho y otros no? ¿A qué se debe? Se debe por el neoliberalismo que está de moda ahorita, todo el mundo lo dice, es el neoliberalismo, etcétera. Se debe por el capitalismo. El capitalismo también ha generado monstruos, al igual que el socialismo en América Latina. ¿Cuál es el modelo más, o se podría decir, mejor que puede existir? Más o menos, se podría argumentar. ¿Cuál es el mejor, se podría decir, modelo? Entonces, vayamos viendo los más y los menos en este punto de vista de la clase social. También vamos a ver un tipo de concepto que también repercute en el sujeto, pero también preocupa: la cultura. ¿Cómo se hace la cultura? Es claro que existen muchas tradiciones en México, en América Latina, por el cual las comunidades van ejerciendo, van generando su historia a través de los actos, a través del hecho. Es decir, todo este tipo de diferentes sociedades generan cultura, y esa cultura es importante también escribirla, manifestarla y llevarla a cabo. Y eso es importante. La cultura también puede perder en el tiempo, puede perder en ese recorrido histórico, no dándose a conocer, recordando muy bien, y hay muchas culturas, cultura judaica, cultura romana, cultura mexicana, aquí en México, zapotecas, mexicas, los totonacas, etcétera, etcétera. Llega un momento que es necesario manifestarla, escribirla, dejarlo o en códices, ¿no? Entonces, por eso es importante no perder de vista. Observen qué culturas hemos perdido y qué culturas tenemos en este momento. Se habla de aculturación. Llegan ideas de otros mundos, de otros países. Eso es parte de esa globalización.
pero tampoco perder de vista lo que somos. Aquí en México, por ejemplo, el Día de Muertos, ahora en noviembre, ¿no? Pero que otro tipo de culturas viene y como que no es así. Por lo tanto, la cultura se escribe para entenderla, pero para también defenderla. Es aquí donde entra el tema de la sociología, entender de dónde viene y cuáles son las mezclas que existen. Eso se va a ver aquí, que va a ser un tema muy interesante, y también se va a ver otra de esas variables que también preocupan para el siglo XXI, que es el tema de la primera socialización, que es la familia. Recordando muy bien que la familia se prolonga más allá del mundo griego, por el cual era un grupo de personas que eran unidas entre sí para llegar a familium, que viene del latín, se empezó a constituir curiosamente por grupo de esclavos, que eran los que hacían familias. Claro está que en ese mundo existía la esclavitud, pero la familia le daba al sujeto lo que es importante, y decía el propio Eric Fromm, el amor a uno mismo, la confianza que debe de tener y hacia dónde uno quiere llegar. Una persona que no ha vivido ese tipo de familia, ese tipo de vínculo, ese tipo de cordón umbilical, se puede decir, va a estar muy solo en la sociedad, o hasta puede chocar o no puede estar totalmente adecuado. Ahora comprendemos desde la visión sociológica qué pasa con las personas violentas, qué pasa con las personas criminales en México, en América Latina, por qué llegaron así, en qué momento surgió esa mente criminal, en qué momento. Eso es lo que nos dice la sociología. Por eso la sociología, habíamos visto anteriormente ejemplos de sociología, sociología que estudia las comunidades, pero también el grupo de la familia. Qué importante es, por supuesto que sí. Y eso no perdamos de vista, pero también algo que pasa y que existe es los tipos de familia, extensa, nuclear. Y hay también otros tipos de familia que la sociedad va cambiando sin duda alguna. Y yo como filósofo les puedo decir, no podemos estar ajeno a todo ello. Eso se va a ver, y también se va a ver un tema también de mucha controversia, el tema de la modernidad y la posmodernidad. Precisamente la modernidad surge a partir del siglo de las luces, la ilustración del siglo XVIII, Voltaire, de Alembert, el propio Rousseau, Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Novalis, el romanticismo alemán, etcétera, etcétera. Todo eso se decía que la razón iba a ser el motor de la historia, el motor del progreso. Es decir, la violencia en una sociedad lo hace la gente ignorante, no la gente que sabe. Pero nos damos cuenta ahora que la razón también produce inmoralidad y produce monstruos. Por lo tanto, la modernidad fracasó. Actualmente, a partir de 1924, con la Escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena, se habla de una posmodernidad. Actualmente está de moda la posmodernidad. Es decir, ahora ¿qué se dice? Cambiemos el lenguaje y cambiamos la realidad. Por eso actualmente se está viendo todo este cambio de lenguaje, del concepto de la deconstrucción, como muy bien comentó este filósofo sociólogo Jean Derrida, en que si cambias el lenguaje, cambia la realidad. Sabemos que no es así. Son los gran fallos también de la posmodernidad. ¿Cómo puede cambiar la realidad? Que el sujeto se involucre positivamente, que a través de su educación puede ir transformando no toda la realidad, sino a sí mismo. Y a través de a sí mismo puede ir cambiando también los vínculos del concepto de la propia realidad. También vamos a ver la cohesión social y también, qué decir, normativas. Vemos bien que cada uno de los países existe una constitución, no se inventa las normas, sino ya están. Y recordando que norma viene del griego nomos, que significa camino a seguir. Esto es prácticamente lo que es el tema 3. Jóvenes vayan caminando con su profesor, su profesora, y estoy seguro que va a dar mucha riqueza intelectual, sobre todo en sus periferias personales. Muy bien, jóvenes, me despido y nos estaremos viendo. Hasta pronto.